ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteirorí PM en Guanaco Árape. En una producción del diario ABC Color, les presentamos el programa ABC Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Está habiendo una gran demanda de harina de mandioca, mandioca cuy. Un nombre que se me ocurrió debido a que en guaraní, mandioca cuy, polvo. Entonces, vamos a hablar de budín de coco con harina de mandioca. Acuérdense que este es un producto que hoy en día está muy solicitado no solamente en el Paraguay, sino en varios países, o sea que es muy importante. Vamos a hablar con la licenciada Ana María Gómez, quien nos va a enseñar cómo hacer un sabroso budín de coco con harina de mandioca. Esta licenciada trabaja mucho con estos productos y hace exquisitos postres. Muy buenos días, seguimos con la preparación de productos a base de la harina de mandioca. Hoy vamos a preparar un budín de coco, un budín riquísimo que yo puedo preparar para una merienda, para los chicos, para los grandes, incluso que pueden llevar para el recreo en la escuela, y con nuestra rica harina de mandioca. Para preparar esta torta de coco vamos a utilizar Ingredientes: 150 gramos de manteca, 300 gramos de azúcar, 500 gramos de harina de mandioca, una cucharada de polvo de hornear, 4 huevos, leche en cantidad necesaria, una taza de coco rallado, una cucharadita de ralladura de limón. El primer paso es colocar mi manteca, que ya tengo que tener un poco derretida. Esto puedo hacer con agua de María, puedo hacer en microondas o en el fuego directo también puedo derretir un poquito mi manteca. Le agrego el azúcar. Empiezo a batir. También se puede usar batidora eléctrica. Voy a integrar bien acá lo que es mi manteca con mi azúcar. Puedo utilizar la manteca de leche o también puedo utilizar una margarina. En este punto agrego los huevos y sigo batiendo. Ahí en este momento le voy a perfumar con un poquito de ralladura de limón. Le puedo usar también un poquito de vainilla. 1 o 2 cucharaditas nada más, porque acá la reina va a ser el coco rallado. Necesito también que el sabor del coco resalte en mi torta, y si agrego mucha vainilla y mucha ralladura de limón le va a robar un poquito el sabor. En este momento ya puedo trabajar con una espátula de madera. Aparte de rica, es una torta facilísimo. Acá tengo mi harina de mandioca. Le agrego mi polvo de hornear, integro muy bien y voy a ir agregando de a poco la harina con la leche. Miren lo que es la harina de mandioca, es una harina muy suave, nutritiva, deliciosa. Agrego un poquito de leche, mezclo. Tengo que lograr una masa al final, homogénea, un poquito fluida. Agrego la leche y toda mi harina ya. Agregué toda mi harina y mi leche. La leche aproximadamente usamos para medio kilo de harina de mandioca 300 a 350 cc de leche. Ya tengo mi masa, miren, tiene que ser una masa homogénea. Bueno, el siguiente paso es enmantecar una budinera. También puedo hacer en una tortera, puedo realizar para armar unos muffins pequeños, la forma que yo quiera darle. También tengo que enmantecar bien el aro para que no se me pegue. Voy a enharinar también mi budinera con la misma harina de mandioca. Y está bien enharinado. Esto hago para que mi torta no se me pegue y pueda desmoldar fácilmente. Entonces empiezo a cargar. Tengo que cargar la mitad aproximadamente de mi molde, un poquito más de que la mitad, porque esto en el horno va a crecer. De medio kilo de harina me va a salir aproximadamente 2 tortas. Voy a nivelar bien con la ayuda de mi cuchara y
al horno, a horno precalentado a 180 grados aproximadamente 30-35 minutos, hasta que yo le pueda clavar con un cuchillo y el cuchillo ya salga limpia y tenga un color doradito arriba. Nos vamos al horno. Aquí tenemos nuestra torta terminada. Si pueden fijarse, vieron lo suave, lo esponjoso que es la torta. Les deseo éxito en la preparación de la torta. Espero que les salga súper rico. Siempre que se va a trabajar en una huerta, hay que planificar. Y es fundamental si quieren tener éxito. Les digo que si lo hacen bien, van a ganar dinero. Porque la alimentación es fundamental. Y cada vez la gente come más verduras. Por eso, ABC Rural hizo un trabajo muy interesante de planificación de una huerta. Y lo hizo con alguien que sabe mucho del tema, que es el ingeniero Miguel Alonso. Por eso, vamos a ver sus recomendaciones. Cuando uno va a habilitar una huerta comercial, debe tener en cuenta 3 puntos fundamentales, que es las condiciones de la huerta comercial, la selección del área escogida y un plan de cultivo. Son 3 temas que uno debe tener en cuenta. Las condiciones generales de la huerta comercial, uno vuelve a subdividirlo en 4 puntos, que son las condiciones del suelo, las condiciones del agua, las condiciones climáticas y las condiciones del mercado. Si ustedes se dan cuenta, yo puse en último lugar las condiciones del mercado, porque es un temario que se utiliza generalmente para la habilitación de una huerta familiar. En cambio, una habilitación de una huerta comercial, uno en primer lugar debería tener en cuenta las condiciones del mercado y después venirse a sentar y pensar en las condiciones del suelo, del agua y el clima. Es totalmente al revés de lo que normalmente se hace. Existen características importantes que la finca debe reunir. Lo que estamos haciendo es desmontar totalmente. En los otros sectores, por ejemplo, dejamos los cocoteros, porque la gente utiliza las hojas de coco para el atado del mazo de las verduras. Pero como en este sector de las fincas se está automatizando el sistema de riego, no podemos tener cocoteros con los aspersores porque dificultaría el riego. Las condiciones del suelo es uno de los puntos más importantes. Lo deberíamos dividir otra vez en las condiciones físicas, en la exposición del terreno, en la topografía, la infestación del suelo y el pH. Son los 5 puntos que vamos a tener en cuenta también en las condiciones del suelo. Ahí me olvidé un 6º punto que sería la fertilidad. Hace varios programas que venimos hablando de forraje hidropónico y llamó mucho la atención, sobre todo porque hablamos de las propiedades nutricionales, cómo se obtiene, pero ahora ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Wilson Sánchez que nos habla de las instalaciones, paso a paso, para que usted pueda tener en cuenta y también realizarlo. El forraje verde hidropónico es el resultado del proceso de germinación de granos, que pueden ser de maíz, sorgo, cebada, trigo, alfalfa u otros, sea sobre bandejas o como en este caso que les mostraremos, que es realizado sobre un piso de cemento. En un programa anterior, nuestro entrevistado nos había hablado sobre las propiedades nutricionales del forraje hidropónico y explicaba que podía ser utilizado perfectamente como sustituto del balanceado. En otro programa, vimos el paso a paso de cómo se prepara este forraje. Hoy, ¿qué nos mostrará? En cuanto a instalaciones, primeramente partimos de lo que es la provisión de agua, porque se habla de forraje hidropónico. Entonces, primeramente necesitamos un estanque para tener un reservorio de agua.
Después pasamos a lo que es el sistema de riego, que empieza con el sistema de mando, lo que es un tablero que está integrado por sus componentes pertinentes, ¿verdad? Para que este riego se proporcione en forma automática. Después tenemos lo que es el motor que va a variar su capacidad de acuerdo a la extensión del espacio que vayamos a hacer, que puede partir de hasta de un motor de media HP hasta inclusive varios motores de 2 o de 3 HP. ¿Qué medida tiene la instalación que estamos viendo y qué potencia debe tener el motor para regar ese espacio? Para 25 metros cuadrados, un motor de media HP ya es suficiente ya con esta cantidad de picos, con este sistema. No estamos hablando de sistemas con bandeja porque tiene mayor cantidad de picos, entonces necesitamos un motor de más presión, de mayor potencia. Conociendo otros trabajos de producción de forraje hidropónico y que fueron realizados en bandejas tal como se ve en estas vistas, el ingeniero Wilson Sánchez nos explicó todo lo referente al piso en el que se desarrollan las semillas de maíz, que luego se convierten en el forraje. En cuanto al piso, tenemos que darle una pendiente de 5% para que se pueda drenar el agua. Es importante también que el piso, que un lado no sobrepase 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque el peso del forraje en el momento de la cosecha, en 1 metro por 1,5, el peso ya alcanza 50 kilogramos. O si no, necesariamente tendríamos que triturar ya luego en las parcelas ya el forraje, el tapete en sí. Entonces, que el tapete no sobrepase 1 metro de ancho para que sea mejor la cosecha y para que sea manejable también para el operario. Las piedras trituradas se ponen en los camineros por cuestiones estéticas y técnicas también, porque la persona que va a trabajar tiene que pasar por ahí. Entonces, si dejamos el caminero descubierto con tierra, estaríamos pasando por un periodo de encharcamiento. Entonces eso vendría a dañar el sistema estéticamente y técnicamente también, porque cualquier cosa que pueda pasar o que pueda quedar por ahí ya podría ser un agente contaminante para lo que es nuestro forraje. Luego, el profesional nos habló sobre el techo y las paredes. El techo en este caso es un invernadero con techo de plástico translúcido, un material de 150 micras. Pero se puede hacer en cualquier tipo de galpones que no sea totalmente oscuro, que reciba un poco de luminosidad. Y si es que no tiene luminosidad, adaptarle algunas chapas para tragaluces. Con eso ya se puede hacer, lo cual estaría influenciando directamente en el costo de la instalación. Se tiene un galpón en desuso, se adapta su sistema de drenaje, 5% dependiente hacia algún lado, para que se pueda drenar el agua, porque se habla de una humedad de 90%. Entonces, si el agua permanece en el lugar, se estaría hablando ya de 100%, y en ese caso podrían ahogarse ya las semillas. Punto fundamental de este trabajo tiene que ver con el riego, y sobre el mismo es importante recalcar que el agua con que se riega no cuenta con ningún tipo de químico ni otro producto, es solamente agua. El sistema de riego es por aspersión. ¿Por qué? Para que sea uniforme la distribución de agua. Se habla también de que se puede hacer con sistema de goteo, pero en ese caso la cantidad de agua no se garantiza que llegue uniformemente a la semilla en cuanto a la cantidad y en cuanto al momento. Entonces, con 5% dependiente, riego con aspersión para que se riegue uniformemente los granos de la semilla. La ubicación de la instalación debe tener relación con la salida y entrada del sol para lograr una buena producción de forraje hidropónico. Prácticamente no. Lo que sí influye es que haya una buena aireación. Eso sí influye. Nosotros hablamos de condiciones predominantes para que podamos tener buena producción de forraje hidropónico de humedad y temperatura. Y la aireación nos va a ayudar, como nosotros estamos en una región donde predominan periodos cálidos, entonces la aireación es fundamental para que podamos refrigerar también nuestro sistema. El color azul de las medias sombras que se utilizan como paredes del invernadero o nave tiene que ver también con la refracción de la luz. El color de la media sombra, si es un color extremadamente oscuro, tendría que ser de bajo porcentaje para que tengamos la luminosidad necesaria adentro. Entonces, si vamos a utilizar una media sombra de color negro, que sea de 20-25%, que deje pasar el sol en un 75%. En este caso, ¿verdad?, es una malla media sombra que ya es de 90%. Por eso se menciona de que se puede hacer bajo galpones con techos que no sean translúcidos, si tiene la cantidad de luminosidad que tiene que recibir este forraje. La altura influye, en este caso, siendo un invernadero, influye. Mientras más alto sea el invernadero, más estable es la temperatura.
Entonces, cuando haga frío, no vamos a tener una temperatura muy fría abajo, y cuando haga mucho calor, la temperatura no va a subir demasiado. Finalmente, le consultamos al ingeniero Wilson Sánchez si el agua con que se riega el forraje hidropónico se puede reutilizar. De un proceso hidropónico, y al hablar de una calidad de agua, por ejemplo, para llevar esto al Chaco, tenemos que hablar necesariamente de reutilizar el agua. Porque supongámosle que un productor cuente con 30.000 litros de agua juntado en aljibe, uno no puede estar derramando 500 o 1.000 litros por día. Supongámosle que entremos en un periodo de sequía y que no llueva y que se termine nosotros nuestra provisión de agua. Porque la salinidad es un tema muy importante también a estudiar también. Entonces, necesariamente en algunos lugares donde no contamos con agua dulce o agua de buena calidad, necesitaremos recuperar y reutilizar esa agua. Pero necesariamente tiene que pasar por filtro y todo el tratamiento que necesite para poder volver al mismo estanque sin comprometer la calidad de nuestra agua. ABC Rural toma toda la gama de producción, grandes y pequeños productores. Hablamos de que hay adelantos para la producción ganadera y agrícola en todas las gamas. Y ahora vamos a hablar de los pequeños productores. ABC Rural es un trabajo con el ingeniero Francisco Ibarra y el ingeniero Rubén Cañete, que nos van a mostrar interesantes equipos para que los pequeños productores puedan utilizarlos y puedan poner en marcha lo que es la tecnificación en la producción agropecuaria para pequeños productores. Buenos días, yo soy el ingeniero agrónomo Francisco Ibarra. Actualmente estoy trabajando en el IPTA Tomás Romero Pereira, soy encargado de esa dependencia. Lo que nosotros quisimos hacer con un compañero, Fernando Ramírez, es realizar maquinarias que sean prácticas, baratas, fáciles de reparar y accesibles para los pequeños productores, ¿verdad? Entonces hicimos esta máquina que es una sembradora de grano fino. Todo lo que sea la parte hortícola o que sea grano fino, zanahoria, cebolla, repollo, remolacha, todo eso se puede hacer con esta máquina sin problema. Tiene un sistema muy fácil donde esta es la botita, ¿verdad? Este entra justo en un tablón. Para la parte hortícola nosotros pensamos, pero se puede hacer también pues, si el suelo está bien preparado. Entonces lo que se hace es, se baja. Acá atrás tiene para regular el mismo principio que cualquier sembradora. Vos le achicás, le cerrás si querés más, cualquier cosa. Lo interesante es que es rústico. Es difícil que se te funda y si se te funde, vos podés arreglar fácilmente en tu casa, ¿verdad? Se le pone dos porque este va en medio del tablón, entonces para que no salga chueco, entre dos personas se lleva fácilmente. Va abriendo y va tapando al mismo tiempo. Y se le regula en el principio. Y este, por ejemplo, te siembra un tablón de 25 metros, 5 líneas en 20 segundos. Y para lo que hacen agricultura, saben que hacer eso es imposible. Posteriormente, vimos una fumigadora que puede adaptarse a una motocicleta para realizar el trabajo de pulverización. Después lo siguiente que pensamos fue acá una pulverizadora que va encima de la moto. Este es universal, puede ir por cualquier tipo de moto. Nosotros ya probamos en 4 o 5 motos de diferentes cilindradas, se le adapta muy bien. Acá lo interesante es que tiene 2 tanques de 20 litros y hace la misma superficie que una persona normal te hace aproximadamente en 1 hora y media. Esto nosotros hacemos en 9 minutos. O sea que si nosotros hacemos 1 hectárea, ya funcionando la máquina en el campo, se hace 1 hectárea en 30 minutos y el que está utilizando el implemento no hace ni un tipo de esfuerzo. Entonces vamos a hacer andar para que más o menos vean. Es que dependiendo del estadio del cultivo, vos le pones encima de la moto y esta agarra una altura aproximadamente de 40 centímetros. Entonces vos le podés bajar. Si tu cultivo está más alto, le podés subir. Nosotros esto pulverizamos la parte hortícola, la parte de poroto y también algodón llevamos a pulverizar. Cuando los cultivos obviamente no lleguen a tocar lo que es esto y perjudique. Luego, el ingeniero Rubén Cañete nos mostró un sistema de riego móvil.
Acá vamos a presentar un poco lo que es un sistema de riego para lechuga. Generalmente la mayoría de la gente lo deja fijo. Al dejar fijo te agarra una circunferencia de 10 metros. Vos con una manguera vos movés del lugar, pero siempre acompañado de un pluviómetro para saber cuántos milímetros es lo que querés regar. 30 milímetros, 20 milímetros, entonces el pluviómetro te da esa. Siempre tiene que estar a 2 metros de distancia y acá tenemos 3 aspersores. Este es de 10 metros de circunferencia, este es de 25 metros de circunferencia y ese de 40 metros. El productor puede utilizar la misma torreta. Con una manguera de 100 metros puede regar 4 hectáreas y un motor de 1 HP. El profesional también nos mostró una cosechadora de papa. Luego tenemos acá la cosechadora de papa, que es una cosa novedosa. Es una máquina que cosecha papa y cosecha batata y puede cosechar cebolla también. Su objetivo es meter la cuchilla bajo tierra, sacar la papa, golpear para que caiga toda la arena y ya depositar en la parte de atrás. Con esto logramos nosotros prácticamente la cosecha de una producción de papa y batata. La ventaja de esta máquina es de que él está depositando la papa claseado. Usted ya no puede estar cargando mezclado porque nuestra papa muchas veces entra papa argentina porque ellos lo clasifican en forma y es con la ayuda de la máquina. Entonces ya no podemos tener pretextos, son inventos genuinos por paraguayos. ABC Rural estuvo en la jornada de campo que se hizo en Los Pioneros, en el Chaco. Un trabajo muy lindo. Y esto es el segundo año que se realiza. Hicimos algo que es fundamental, mostrar qué es lo que hay en la tecnología, pero en el campo. Por eso es algo interesante que ABC Rural quiere compartir con ustedes. El año pasado empezamos con el primer día de campo que tuvimos, pero era un día nomás. El año pasado tuvimos 25 expositores. Para nosotros fue un buen logro que pudimos llegar. Y en este año tenemos 50 stands, es decir que crecimos 100% más. Como llegó la buena lluvia, acá en el Chaco la lluvia siempre es algo bueno, pero acá tuvimos que cambiar algunas cosas, no pudimos hacer todo, pero... Le consultamos al señor Harold Klassen cuáles son los objetivos de esta muestra chaqueña para la cual se unieron las 3 cooperativas más importantes de la zona. La idea acá del Pionero del Chaco es fundada de las 3 cooperativas, una sociedad anónima, pero con puertas abiertas a todos los interesados. Si alguien está interesado puede comprar acciones y ser socio accionista acá. Pioneros del Chaco es, vamos a decirlo, una ventana hacia afuera, donde podemos mostrar qué es lo que tiene el Chaco, qué es lo que está haciendo en el Chaco, pero al revés también que traemos innovaciones y tecnologías con las cuales podemos mejorar la producción en el Chaco. De acuerdo a nuestro entrevistado, el campo perteneciente a Pioneros del Chaco cuenta con una extensión total de tierras de 249 hectáreas. Y acá tenemos suficiente espacio donde las empresas pueden hacer las demostraciones con sus maquinarias, con sus implementos, y donde el productor puede probar también y ver y comparar las diferentes maquinarias. Este es muy importante para que un productor pueda elegir. El Chaco Central es una zona donde llueve entre 600 a 800 milímetros al año. En los últimos 3 años, 2015, 2016 y ahora 2017, las lluvias han beneficiado al campo. No obstante, muchos de los productores de esta zona no pueden lograr más de un cultivo por año. Le consultamos sobre este tema al señor Klassen. Pero yo sé que algunos agricultores están probando de hacerlo 2. No sale siempre, pero hay posibilidades. Y ahí las tecnologías nos van a ayudarlo en esto. Pero siempre necesitamos la lluvia y si no, en el Chaco no cae lluvia ya no se puede hacer nada. Pero por eso son innovaciones en todos los rubros. Lo que se hace, algunas pruebas que están haciendo ahora es una combinación de agricultura con ganadería que en algún tiempo
Por ejemplo, una parcela de pastura se cambia para 1 año o 2 años en agricultura y después otra vez en pasturas para ganadería. La producción de pastura es mucho más alta por el cambio de cultura. Estas son cosas en donde podemos mejorar la producción sobre hectárea acá en el Chaco. En lo referente al proyecto de construcciones y demás, dentro del predio Pioneros del Chaco, el directivo dijo: El cronograma que tenemos, ese depende un poquitito de la venta de acciones también, pero nuestro cronograma que apuntamos es que en 2020 va a ser una expo día de campo con todo lo que se necesita. Es decir, estamos construyendo, apuntando a 2020. En este año, el 2017, tenemos previsto lo que ven acá, un tinglado de 60 por 30. En este año está previsto hacer un tinglado de esta medida más. Esto es un pabellón comercial para el futuro. Van a entrar más o menos 42, 45 stands. A mí el mismo modelo vamos a hacerle al lado uno más. Después queremos hacerlo ya un techo de animal, para un pabellón animal que va a ser abierto al lado, y un pabellón de remates está previsto para este año también con algunos corrales, y así queremos seguir para que en 2020, como le dije, tenemos toda la infraestructura para tenerlo, todo lo que es animales, todo lo que es días de campo, todo lo que es exposición de servicios y de todo lo que más. El área en sí son 249 hectáreas que tenemos acá. Esto incluye todo lo que es donde está previsto el aeropuerto. El aeropuerto ya está listo, hay una pista de tierra de 2000 metros está. Lo que se va a hacer más también una pista de mini rally y karting chaqueño, como karting sobre tierra. ¿El predio permanecerá cerrado una vez culminada la Expo Pioneros del Chaco? Cuando terminamos este tinglado vamos a hacerle unos cuantas expos pequeños. No está definido todavía cuáles, pero uno podría hacer una expo de construcciones, por ejemplo, algo así. Para un fin de semana, algo así más. Porque tenemos espacio, tenemos superficie preparado para esto. Todas las especies de ganado tienen cosas especiales. Y como decimos que los requerimientos dependen de la especie, el estado de salud, la edad, todo eso hace a que nosotros hoy en día vamos a prestar mucha atención en la alimentación de los equinos. Para ello, ABC Rural estuvo con el doctor Antonio Gómez, que nos habla sobre la alimentación de los equinos, fundamental para tener animales sanos. Vamos a tocar un poco un tema muy delicado, cuál es la alimentación del caballo. La anatomía del tracto digestivo de esta especie es totalmente diferente. Siempre comparamos con el bovino. El caballo tiene un estómago pequeño de 10 a 12 litros de capacidad. El intestino delgado es un órgano tubular, fino, largo, aproximadamente de 28 metros. Y el intestino grueso consta un ciego muy desarrollado, tiene una capacidad de 30 litros. Ahora bien, la digestión bacteriana en caballo ocurre a partir del ciego para atrás, intestino grueso, ¿verdad? Ahí se digiere todas las fibras, en este caso los henos que nosotros le damos, como la alfalfa. Y la digestión enzimática ocurre adelante, en el estómago, intestino delgado. Por esa razón, el caballo es muy delicado su alimentación. ¿Cuáles son los alimentos que se les deben suministrar a los caballos? Sabemos que el caballo es un atleta, necesita por ende hidrato de carbono, que viene a ser el combustible, proteína. La proteína debe ser de calidad. No podemos darle como fuente de proteína, por decir algodón, debe ser proteína proveniente de speller, de girasol o de soja. Cuando habla de combustible para el caballo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es su combustible? Va a ser los granos que se le da al animal. De ahí va a quitar los glúcidos o los lípidos que sirven para energía del caballo, para poder desarrollar sus actividades deportivas. Y en ese caso nosotros específicamente le damos avena aplastada, que viene a ser grano de avena, pero que se pasa
por una máquina para aplastar y se ve el almidón que tiene en este caso, componente importante para que el animal pueda digerir. Estos son las fuentes de hidratos de carbonos. ¿Cómo es un día de alimentación de un caballo? La alimentación, la cantidad que se le da a cada caballo es de acuerdo al peso vivo. Nosotros calculamos un caballo deportivo de 500 kilos aproximadamente en buen estado, le calculamos 1 kilo a 1 kilo 200 gramos por cada 100 kilos de peso vivo. Es decir, un caballo de 500 kilos va a estar comiendo de 5 kilos a 5 kilos y media por día. Ahora bien, esa cantidad nosotros dividimos normalmente en 2 o en 3 raciones. Lo llamamos raciones. Cada ración, entonces, si es en 2, generalmente lo de la noche se le da un poquito más. A la mañana se le da a primera hora, a las 4:30, a las 5 de la mañana, la primera ración. Eso consiste en avena y alfalfa, la parte de fibra y la parte de donde obtiene la proteína es de la alfalfa, ya que la alfalfa es muy rico en proteína. Y entonces a la mañana se le da esa ración y por lo menos debe pasar 2 horas para que ese caballo pueda empezar a trabajar, mínimo. Entonces hay que respetar la alimentación, por esa razón se le da temprano. ¿Qué pasaría si no se respetan esas 2 horas de descanso del animal? Si uno le da la ración, inmediatamente trabaja ese animal, casi seguro que ese caballo al salir va a tener unos cólicos, dolores de panza, que generalmente es difícil el tratamiento. Eso ocurre por un mal manejo, ¿verdad? Entonces siempre hay que respetar esa hora de digestión. ¿Cómo se le administran los suplementos nutricionales a los caballos? Los suplementos, ya sea mineral, vitamina, siempre de acuerdo a la necesidad de cada caballo, pero siempre es importante darle electrolito, vitamina, mineral, porque el caballo suda mucho y nuestro clima es bastante caluroso, por ende hay que suplementarlo. Le acompaña a la ración diaria. Algunos se puede mezclar directamente con la avena o otros se le puede dar en jeringa directamente en la boca, vía oral. ¿Cómo es la nutrición de los potrillos? Bueno, la parte nutricional de los potrillos es diferente, ¿verdad? Ellos necesitan mayor cantidad de proteínas. Un balanceado debe ser mínimo de 18 a 20% de proteína porque ellos están en etapa de crecimiento. Entonces necesitan masa muscular, necesita fortalecer el esqueleto, el hueso, los tendones, entonces el porcentaje de proteína es mayor. Asimismo, debe llevar también los suplementos vitamínicos mineral. En ese caso quiero resaltar los minerales en caballo. Hay necesidades mayores que el caballo debe recibir, como por ejemplo el calcio, el fósforo, que necesitan los potrillos, sobre todo los potrillos en etapa de crecimiento, ¿verdad? Y también hay minerales que el caballo necesita en pequeñas cantidades, como por ejemplo el zinc, el yodo, el selenio, pero no le puede faltar. A eso le llamamos microelementos. La sal mineral se le debe proveer al libitum o directamente mezclado con su ración. El doctor Antonio Gómez nos explicó cómo reconocer cuando un caballo tiene cólicos y cómo debe actuar el propietario o cuidador. Una mala alimentación o mala calidad de los alimentos que se le provee a los animales fácilmente lleva a una enfermedad que es bastante grave para los equinos, que se llama cólico. Es lo que nosotros le llamamos dolor de panza, ¿verdad? Que puede ser origen de la mala calidad de alimento, mala conservación, presencia de mohos, hongos. Los caballos son muy sensibles a la aflatoxina. Los síntomas del cólico, inmediatamente por el caballo se inquieta, tiene sudoración, piafan, se echa en el suelo, en algunos casos tiene timpanismo, se infla la panza, se agranda, se acumula gases. También otras causales, ¿verdad? Puede ser por causa parasitaria,
los parásitos también, por eso es importante el cuidado sanitario de los caballos deportivos. Aquí hacemos un control coprológico en el laboratorio, un análisis, hacemos cada 4 meses o de acuerdo a la necesidad, cambiando las drogas que se utilizan como antiparasitario, ¿verdad? El caballo deportivo no debe ser gordo. Si nosotros le damos un alimento, un desequilibrio en alimentos, le damos balanceado, más proteína, menos hidrato de carbono, probablemente el caballo va a engordar y no va a poder estar saltando, ¿verdad? Tiene que tener una buena masa muscular, bien desarrollado, pero no depósito de grasa, ¿eh? Finalmente, le consultamos a nuestro entrevistado sobre el agua que debe beber el caballo. Otro de los componentes, de los nutrientes importantes para el caballo, más todavía en nuestro clima, es, aparte de la fuente de proteína, hidrato de carbono, es el agua. Los caballos consumen aproximadamente 25 a 60 litros por día y debe ser ad libitum, debe ser agua limpia, el caballo debe tener bebedero automático. El agua es vital para cualquier ser vivo, ¿eh? Gracias por el interés que están teniendo por el pendrive. No se preocupen que ya están en todas las regionales. Nos están llamando de Ciudad del Este, de Encarnación, de Pilar, también del Chaco. Sepan que en cada regional de ABC Rural ya está el pendrive de agricultura y ganadería de precisión, que son videos que muestran lo último de la tecnología, pero algo muy interesante. Es un pendrive de doble acción que puede usarse tanto en el teléfono, así que el que lleva al campo lo puede mostrar en el teléfono, o si no, lo pone en la tablet. Y si está en la casa y quiere estudiar y quiere ver las cosas, tiene también para poner en la computadora. 16 gigas de materiales para que usted los disfrute. Agricultura y ganadería de precisión. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. En el bloque de correspondencias tenemos una carta de la señorita Inocencia Cáceres que nos escribió y solicitó que hablemos sobre un material de control de mastitis. Recuerden que ustedes pueden escribirnos a rural@abc.com.py, si no, llamarnos por teléfono al 41 51 502 que atenderemos sus reclamos. También vamos a mostrarles todo lo que nosotros tenemos en contenido del suplemento rural, la televisión y también la radio. Recuerden que ABC Rural está tanto en televisión, con papel, como también en la radio. Ahora vamos a ver lo que nos solicita la estimada Inocencia. Y vamos a presentarles un material que hicimos con el ingeniero Nicolás Charquero y su padre don Carlos Charquero, que nos muestra un método natural para el control de la mastitis. Estamos en la cabaña Jersey, en la colonia Iguazú, en el kilómetro 39 hacia el Mondego. La cabaña Jersey se dedica más que nada a la producción de leche, en la cual vendemos la leche a la cooperativa Colonias Unidas. Hoy voy a hablar más que nada sobre la enfermedad de mastitis, que es una de las principales enfermedades que afecta a los tambos, que es causada más que nada por las bacterias que afectan a la ubre, que puede ser por falta de higiene o por otros problemas. ¿Qué producto están utilizando para el control de la mastitis en vacas lecheras? Bueno, según estudios que estamos investigando, encontramos que en el 8º congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Río Grande del Sur, en el año 2013 desarrollaron una técnica nueva que es a base de ajo, en la cual se caracteriza por usar el ajo con el aceite. Se usa aproximadamente 8 bulbos del ajo y se mezcla con aceite. 40 ml aproximadamente, se los entibia y pues se usa 5 ml para usar en cada pezón. ¿Cómo se da el interés de utilizar esta tecnología natural para el control de la mastitis?
El problema se basa más que nada en que el uso de antibióticos químicos, ¿no? Muchas veces no es muy efectivo y aparte de eso es que es muy caro también, ¿no? Lo que uno busca es más que nada tratar de bajar los costos. Entonces ahí está que uno investiga algo natural que lo pueda hacer en la casa y que sea mucho más eficiente y lograr no tener rechazo de leche. ¿En qué medida y proporción se prepara el producto para aplicarlo a los pezones afectados con mastitis? Bueno, más que nada esto se basa en dejar calentar durante 3 a 4 minutos el aceite, 40 ml con 8 bulbos de ajo aproximadamente, y sacar el aceite en una jeringa de 5 ml aproximadamente y usarlo en cada pezón infectado. Y se usa 2 veces al día, 5 ml cada pezón infectado, durante un periodo de 6 días. El uso de este remedio es más que nada para los pezones infectados. ¿Esta tecnología natural deja de lado el uso de antibióticos? Con el uso de antibióticos, la leche es descartada. En cambio, con este sistema, la leche puede seguir utilizándose para consumo sin problemas. Posteriormente, el señor Carlos Charquero nos mostró cómo es la preparación del producto y su aplicación en vacas lecheras. Aceite de cocina simplemente, no cualquier aceite puede andar bien. Se echa un poco para que cuando uno apriete largue todo el jugo del ajo, ¿no? Vamos a meterle con un poquito de mortero, así, simplemente, y va a quedar bien machacado. Entonces, cuando es una mastitis relativamente fuerte, demora un poco más de tiempo, pero por lo general con 6 días ya se cura. Le traje el mismo tipo de botella, el mismo aceite para que vean cuál es la diferencia, cómo queda más blanco el aceite. Ese es por el extracto de ajo. Este aceite que nosotros tenemos aquí, lo colocamos en este recipiente que está herméticamente cerrado, o sea que a prueba de suciedades y demás. Y de aquí es que sacan los tamberos, digamos, para poder hacer el tratamiento. Vamos a hacer un simulacro de que estamos haciendo para que tengan una idea. Bueno, ahora vamos a hacer el simulacro de cómo se trata una vaca con el ajo. Es bien simple, como si fuera una jeringa de pomo de mastitis o pomo de presecado. Se saca el aceite del recipiente y se coloca en el pezón, nada más que eso. Lo que tenemos es un aplicativo que es de plástico, que evita daño, y simplemente se coloca en el pezón y se echa, nada más. Y ahí ya está. ¿Está? Con eso hasta el otro día ya se va a ir curando. La única cosa que al otro día hay que, antes de ordeñar, se tira el aceite, los primeros chorros. Y nada más que eso. Hay puntos fundamentales que hay que tener en cuenta en la producción agrícola y ganadera, tanto para pequeños como para grandes productores. Pero todos esos elementos hacen que ABC Rural siga creyendo que en el campo está nuestro futuro. También vemos con mucho agrado que la parte de la agricultura y la ganadería ya se transforma, no solamente en elementos para exportación, sino que se industrializan, y eso hace que Paraguay tenga productos de primera calidad. Por eso les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce, pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural TV les trae el campo a su casa por Red Guaraní. También nos pueden ver en TV Cable Lambaré, Mi Cable de Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo, en el interior del país. Estamos en Canal 6 de Caaguazú, Canal 9 Campo 9, Canal 16 de Santaní. También llegamos a otros países a través de nuestra señal de internet en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.